chicos, aquí tenemos otro petroglif, un camello. Dicen que cuando te adentras en el Wadi Rum, el desierto entra en ti. Uno de los desiertos más bonitos del planeta se encuentra en Jordania, un lugar único en el mundo, el Wadi Rum, conocido también como el Valle de la Luna. Zona natural protegida y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Jordania. Mirad, un poco de leche de camello la voy a probar. ¡Está calentita! Una de las estampas más increíbles y de una naturaleza extraordinaria. Destaca su gama de colores anaranjados. Y bien, esto que veis aquí se parece a una seta. ¿Qué me decís? ¿Sí o no? También os enseñaré dónde me alojé y los tipos de habitaciones que hay, cómo llegar, qué ver. Os daré toda la información que necesitáis saber para vivir una experiencia inolvidable aquí, en el desierto de Wadi Rum. Veréis cómo es el interior de una cápsula, habitaciones esferas con vistas en 360 al desierto. Aquí comienza mi aventura, ¿me acompañas? Bienvenidos a Una Historia, un Minuto. Hoy visitamos Wadi Rum, así que acompañadme. El desierto de Wadi Rum no es el clásico desierto con dunas, es rocoso. Sus montañas y el color anaranjado de su arena hacen de él un paisaje único, el cual ha inspirado a muchos directores de cine para películas como Lauren de Arabia, Misión a Marte o Planeta Rojo, entre otras. Wadi significa valle y Rum, alto. Encontramos inscripciones nabateas en la pared de la roca, los petroglifos. A lo largo de Wadi Rum hay muchos lugares donde se pueden encontrar inscripciones como esta, antiguas instrucciones que seguían los beduinos desde tiempos remotos para atravesar el desierto. Tienen temáticas muy diferentes, pero la mayoría indican los caminos a seguir con las caravanas de camellos, puntos de agua y donde encontrar animales de caza. Estos grabados con miles de años es uno de los motivos por los que este desierto se declaró Patrimonio de la Humanidad. En Wadi Rum hay distintos campamentos. Me alojé en Hassan Sawaide, que os lo recomiendo, situado en la zona de Dunas Rojas. Cerca tenemos un pequeño pueblo donde viven los locales y se puede ir caminando hasta él dando un paseo. Organizan tours en jeep, visitando los puntos más importantes o paseos a camello. Podemos hacer muchas actividades, trekking, senderismo, incluso escalada. Históricamente, Wadi Rum estaba habitado por beduinos, que hoy en día son los propietarios y administradores de este tipo de negocios. A lo largo del trayecto veremos bastantes camellos. Llegamos a uno de los momentos más conmovedores del viaje. Aquí tenemos a una mamá camella con su cría alimentándose. Una estampa inolvidable. Bueno, el baby camel me ha invitado a tomar desayuno. Mirad, un poco de leche de camello la voy a probar. ¡Ya está calentita! Pues no está nada mal, ¿eh? ¡Está rica! ¡Leche de camello! Entre sus espectaculares formaciones rocosas vemos este puente de piedra, un frut, un arco natural de roca con 15 metros de altura. Es el más conocido y visitado. En el Wadi Rum hay varios puentes naturales de roca. Burdat Ar es el más impresionante, de 80 metros de altura. El trekking para llegar hasta él es bastante duro y largo, alrededor de 3 horas. Debe de tener muy bonitas vistas desde arriba. ¡Estoy en la cima del puente! Algo imprescindible en Wadi Rum es ver los atardeceres y amaneceres. No olvidéis llevar protección solar, gorro, agua, manga larga y gafas para protegeros de la arena, ya que vas en la parte abierta de la camioneta. Trata de hacer el tour de más horas. Es extenso y da tiempo a ver muchas zonas. En 3 o 4 horas te da tiempo a verlo todo. Uno de los lugares favoritos por los visitantes para tomar fotos es en esta extraña formación natural, conocida como Mushroom Rock. Antiguamente atraía a los pastores beduinos.
Y bien, esto que veis aquí se parece a una seta. ¿Qué me decís? ¿Sí o no? Dato importante, para que os hagáis una idea, en la villa de Wadi Rum no hay hospedaje, aunque en Google aparezca que sí. Todos los hostales y campamentos que supuestamente están ubicados en la villa están en mitad del desierto y para llegar hay que contactar previamente con ellos. Vienen a buscarte en una furgoneta y te llevan al desierto. El precio del trayecto está incluido en el alojamiento. Te recogen desde el Visitor Center o desde la villa. Para llegar hasta la villa, la única forma de llegar es en taxi o en coche, ya que en el autobús que pasa por el desierto te deja en la carretera. Vamos a visitar ahora una garganta. Aquí se encuentra el que fue el cuartel general de Lawrence de Arabia, las ruinas de una antigua construcción nabatea. Se utilizaba para cobrar las tasas a las caravanas que atravesaban el desierto. También ha sido uno de los escenarios de película, como podéis ver en un paisaje espectacular. Mirad chicos, aquí tenemos otro petróleo, un camello. Lawrence de Arabia, quien estuvo en el Wadi Rum, se refugió durante la rebelión árabe. Fue su base de operaciones y su refugio. Hay distintos tours según la duración. El jeep cuesta 2 horas 42 euros, 3 horas 60 euros y 4 horas 85 euros. En Hassan Zawaide hay diferentes tipos de habitaciones, desde tiendas de campañas llamadas Jaima, que son las auténticas tiendas beduinas del desierto, y encontramos dos tipos, privadas y compartidas. También tenemos habitaciones con baño privado y las cápsulas. Los precios varían según la opción que eliges. En temporada baja son más económicos, la cena y el desayuno están incluidos y se sirven en las zonas comunes. Abajo os dejo el link en la descripción. Como veis, en cualquier momento se levantan tormentas de arena. Voy a enseñaros dónde me voy a quedar esta noche a dormir aquí en el campamento en Wadi Rum. Así que venid que os enseño la habitación, está chulísima y estoy alucinando. Mirad qué grande, tenemos aquí toda la cúpula, bueno, tenemos aire acondicionado, aquí tenemos la cama, una cama grande, luego aquí tenemos una foto del Wadi Rum. Importante, por si tenemos frío por las noches, aquí tenemos una manta, mirad las vistas, tenemos vistas al desierto y aquí la cama adornada con unas flores de plástico, pero flores. Voy a enseñaros el baño. Y tenemos el baño, pues está bastante bien, tiene de todo, modernito, la ducha. Mirad, aunque dé el agua fría, el agua sale hirviendo. ¿Puede ser porque estamos en el desierto? El agua hirviendo. Los precios pueden variar desde 12 euros la noche en una habitación compartida, 35 una tienda privada, 80 una cápsula y hasta 300 euros una villa burbuja para toda la familia. La mejor manera de reservar es por Booking Vamos a ver o ahora la Airbnb. versión técnica, ¿vale? Sí, Lona, de que os lo enseño. Como veis, tenemos 3 camas con las mantas porque tenemos frío de noche. Aquí tenemos 2 sillones con la mesa y bueno, como veis, es todo abierto al estar aquí instalado totalmente. Por la noche desde aquí, bueno, con los cristales limpios podemos ver las estrellas, la luna y todo. Y aquí tenemos un armario y una mesilla también. Y ahora os enseño el baño que lo tenemos aquí. Importante, desde Aqaba solo hay un autobús por día. El trayecto es desde Wadi Rum Village, que sale a las 8:30 de la mañana y vuelve sobre la 1 de Aqaba. Está pensado para que la gente de la villa vaya a la ciudad a comprar y luego pueda volver. No es un autobús turístico, está pensado para locales. El resto de autobuses que van hacia Wadi Rum te van a dejar en la carretera de acceso al desierto. Para llegar desde ella hay taxis por el precio de 15 y 20 dinares. Negociando puede que hasta un poco menos, pero hay que regatear. No es difícil hacer autostop. Algunos te llevan gratis y otros negocian el precio. Dentro de la villa también se puede regatear con los locales. Tratad de buscar lugares con recomendaciones. Si vais en pleno invierno, el campamento tiene que tener calefacción y aire acondicionado para el verano. Es importante, aunque haya que pagar un poco más, merece la pena, porque recordad que estáis en el desierto y podéis morir de calor en pleno verano. Alrededor del campamento no hay nada, solo puedes hacer tours. Hay tiendas comunes para el almuerzo y noches beduinas con la hoguera y la comida tradicional cocinada en la arena a fuego lento. Bueno, antes de despedirme quiero presentaros al que ha sido
sido mi conductor durante este tour. Él es Lane. Hello, Lane. Y me ha hecho un tour increíble, me ha llevado a unos lugares que, vamos, me han encantado. Os voy a dejar abajo toda la información de su contacto, por si venís aquí, contactar con él, porque de verdad que hace un tour increíble, súper ameno, y bueno, pues te para por lugares que ni te imaginas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!